buenas tardes con todos, buenas tardes. ¿Sí me pueden oír bien? ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, profesora. Listo. Muchas gracias, Nico. Bien, vamos entonces a comenzar. ¿Ok? Hoy día tenemos el tema de estequiometría. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver aquí? Tenemos que comprender que la estequiometría consiste en determinar las cantidades que van a reaccionar, ¿no? Tanto los reactantes, en qué proporciones y qué cantidad de productos vamos a obtener, ¿ok? Por ejemplo, nos dice acá, la estequiometría es parte de la química que va a estudiar las relaciones cuantitativas entre las masas, los volúmenes, ¿no? El número de moles. Nosotros siempre en toda reacción química tenemos que saber cuál es la cantidad que van a reaccionar de un reactante con el otro y cuánto es la cantidad de producto que nosotros vamos a obtener, ¿no? La clase anterior nosotros ya hemos estudiado estequiometría, este balance de reacciones, y hemos aprendido a determinar estos números que se llaman coeficientes estequiométricos, ¿no? 1, 2, 1 y 2. Entonces, vamos a ver que en la estequiometría también es importante la ley de Lavoisier, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Lavoisier? Nos dice que existe una conservación de la masa. Quiere decir que si yo, por ejemplo, coloqué en una reacción química en total, recuerden que esto, lo que está antes de la flecha, se llaman reactantes, ¿cierto? Y lo que está después de la flecha se llaman productos. Entonces, si yo coloqué en total 100, si yo coloqué en total, por ejemplo, 100 gramos de los reactantes, entonces la ley de Lavoisier nos dice que aquí también vamos a obtener 100 gramos de producto. No puede haber más o no puede haber menos en una reacción química. Ojo, que estoy hablando de las masas, en total, ¿ya? No de que metano es 100 y va a salir CO2 100, no, en total. 100 de los reactantes sale 100 de los productos, ¿no? Eso se llama conservación de masa. Entonces, hay términos que nosotros debemos de tenerlo bien claro, como por ejemplo la cantidad de una mol. Ustedes deben de saber que una mol de cualquier sustancia siempre va a ser el número de Avogadro, ¿ya? Siempre. ¿Cuánto va a ser ese valor? 6,02 por 10 a la 23. Entonces, si yo digo una mol de átomos de hidrógeno, 6 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Cuánto hay en una mol de electrones? 6,02 por 10 a la 23 electrones. ¿Cuánto hay en una mol de una molécula? 6,02 por 10 a la 3 moléculas. Entonces, siempre una mol es equivalente a un Na, que es lo mismo a decir el 6,02 por 10 a la 23, ¿ya? Si decimos, por ejemplo, 2 moles, entonces lo único que se hace es multiplicar 2 veces por el 6,02 por 10 a la 23. Y así sucesivamente, ¿no? 2, 3, multiplicamos de acuerdo a la cantidad de moles que tenemos. Entonces, en una mol de SO3, por ejemplo, voy a tener 6 por 10 a la 23 moléculas del SO3. En una mol, por ejemplo, de azufre, voy a tener un Na, que es 6 por 10 a la 23 átomos de azufre. En una mol del SO3 voy a tener 3 moles de átomos de oxígeno, porque acá estoy viendo que hay 3, ¿ok? Ahí está, 3 moles, ¿no? Entonces, 3 moles de átomos de oxígeno. Entonces, eso será 3 veces Na, 6 por 3, 18. Y esto es, o sea, 3 veces por 6 por 10 a la 23, ¿no? Que operando nos da 1,8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Entonces, simplemente la cantidad de moles que yo tenga voy a tener que multiplicarlo por el número de Avogadro.
Si yo tengo, por ejemplo, la siguiente sustancia, cloruro de calcio, tengo una mol, entonces voy a decir, como esta es una sustancia que presenta enlace iónico, ¿no? El término correcto para hablar de esta sustancia es unidad fórmula, que viene a ser este UF. ¿Cuánto tenemos? Una mol. Ah, por eso es un Na, que es 6 por 10 a la 23, ¿no? Si me preguntan, por ejemplo, ¿cuántos iones de calcio hay? Yo veo solamente el calcio y acá tenemos uno. Ah, entonces una mol que sería un Na. ¿Y cuántos iones de cloruro? De cloruro tenemos dos moles de iones cloruro. Ah, entonces sería en total, si hay una mol de iones calcio y 2 moles de iones cloruros, en total tenemos 3 moles de iones totales, ¿no? Ahora, pero si me preguntan solamente por los iones, y yo sé que en una mol hay un Na, será entonces 6 por 10 a la 23 iones de calcio. Como aquí hay 2 moles, 2 veces el Na, que sería 2 por 6 por 10 a la 23, 12 por 10 a la 24 iones de calcio. Y aquí 3 veces el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23, ¿no? Entonces solamente tenemos que darnos cuenta cuántas moles tenemos para poder multiplicar por el famoso número de Avogadro. ¿Ok? Recuerda entonces que siempre una mol va a ser el número de Avogadro, que es 6,0 por 10 a la 23. Bien, cuando nosotros hablamos de la masa atómica, ¿no? Estamos hablando de la masa de un átomo. Y la masa de los átomos jóvenes se han obtenido se han obtenido a partir de la relación de 1/12 parte del átomo de carbono, ¿no? Considerando ello, entonces en la tabla periódica ya nosotros tenemos los valores de la masa atómica de todos los elementos. Para este caso de las relaciones estequiométricas, nosotros no vamos a memorizarnos nada. Toda esa información nos los van a indicar. Por ejemplo, la masa atómica del carbono, ¿cuánto es? Entonces uno ve la tabla periódica, que también le van a dar de dato a ustedes, y la masa atómica del carbono es 12. Eso ya está en la tabla periódica y te lo van a dar de dato en los ejercicios. ¿Cuánto es la masa atómica del oxígeno? 16. Pero como estamos hablando de la masa atómica, se refiere a la masa de un átomo. Y la masa de un átomo es en las unidades de UMA, ¿ok? Este U significa UMA, unidad de masa atómica. ¿Cuánto pesa un hidrógeno? El peso atómico del hidrógeno es una UMA. ¿Cuánto pesa el átomo de nitrógeno? Pesa 14 UMA. Ese valor les van a dar como información. Son valores que están en la tabla periódica. Ahora, aquí estamos viendo la masa simplemente de un elemento, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos un compuesto, por ejemplo, aquí tenemos el hidróxido de calcio. ¿Cómo yo determino el peso fórmula de ese compuesto? Lo único que tendrías que hacer es sumar todos los átomos que participan en este compuesto. Aquí participa un átomo de calcio. Ahí está, un átomo de calcio. Tenemos 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Tenemos 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno. ¿Correcto? Eso sería. Ahora, como ya sabemos los pesos de cada uno, calcio 40, oxígeno 16, hidrógeno 1, lo único que hacemos es reemplazar para poder determinar. 40 del calcio, 2 por 16 del oxígeno, más 2 por 1 del hidrógeno. El peso fórmula de esa sustancia sería 74 UMA, porque estoy hablando solamente de una unidad fórmula, solamente de un compuesto de hidróxido de calcio, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos, en cambio, de la masa molar, estamos hablando en la unidad de mol. Y recuerda que la unidad de mol es una cantidad bastante grande. Y la mol es la unidad nosotros medimos la masa de una mol de sustancias
en unidades de gramos. Entonces, va a ser el mismo valor que ustedes encuentran en la tabla periódica y que ustedes les dan de dato, pero con la siguiente diferencia. Tú sabes que un átomo de carbono pesa 12. ¿12 qué? 12 UMA. Pero cuando a mí me dicen una mol de carbono, tú vas a decir que pesa 12, pero 12 gramos, no 12 UMAS, porque ya estás hablando de mol, ¿ok? Donde esos 12 gramos, entonces su masa molar sería 12 gramos por cada mol de sustancia. ¿Cuánto pesaría una mol de hidrógeno? Profesor, aquí hay 1 y 1, son 2. Son 2 gramos de hidrógeno. Entonces su masa molar sería 2 gramos por mol, ¿no? Entonces lo único que estamos haciendo es igual sumar, como hemos visto de los elementos que presenta, pero en las unidades de gramos, ¿no? Y esto sería 95 gramos por mol, ¿ok? 95 gramos por mol. Esto es importante entonces, jóvenes, para nosotros poder comprender las relaciones estequiométricas, ¿no? Nosotros básicamente vamos a trabajar justamente con estas relaciones, ¿no? Cuánto pesa un carbono, cuánto pesa una sustancia y cómo saber cuánto pesa un compuesto cuando está conformado por 2 o más elementos. Número de moles. ¿Cómo nosotros vamos a calcular el número de moles? El número de moles se calcula con la siguiente fórmula. Número de moles es igual a la masa sobre la masa molar, ¿no? Ya tú sabes calcular esta masa molar y esto siempre te van a indicar de dato para que tú puedas determinar el número de moles. Dice, el ácido sulfúrico se emplea en reacciones de neutralización. En una cierta reacción se neutraliza hidróxido de calcio. Entonces acá tenemos la masa de hidróxido de calcio. ¿Correcto? Hidróxido de calcio que sería igual a 4,9 gramos del ácido, se neutraliza con hidróxido de calcio, perdón, con 4,9 de ácido sulfúrico. Entonces lo que nos están dando es la masa del ácido sulfúrico. H2SO4, 4,9. Determine las moles del ácido utilizada en dicha reacción. Entonces decimos, número de moles es igual a la masa, tendría que ser la masa del ácido sulfúrico sobre la masa molar de ese ácido sulfúrico. ¿Cuánto sería entonces la masa del ácido sulfúrico? Sería de dato aquí, lo que hemos colocado, 4,9 gramos. Y la masa molar de ese ácido sulfúrico sería, vamos a calcular, ¿no? La masa molecular del ácido sulfúrico. Entonces tú ya sabes, ¿verdad? Tenemos 2 de hidrógeno. El hidrógeno vale 1. Mira, aquí está de dato. Tenemos 1 de azufre. El azufre vale 32. Ahí está. Y tenemos 4 de oxígeno. El oxígeno vale 16. ¿Cuánto suma todo esto? Suma 98 gramos por mol. Entonces dividimos aquí entre 98 gramos por mol y ese resultado nos estaría dando 0,05 mol, ¿no? Eso es la cantidad de moles que tenemos del ácido sulfúrico. Así de sencillo, entonces, se puede determinar el número de moles de cualquier sustancia, ¿no? La masa entre la masa molar. Listo. Entonces, ahora sí, presten mucha atención. Vamos a borrar esto de aquí para poder determinar, como explicando, cómo determinar esa masa molar. ¿Ya? Entonces, en la pregunta número 1,
En la pregunta número 1 de los problemas, tenemos el siguiente compuesto. Nos habla de los fulerenos, nos habla, eh, nos dice que la mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales, como el magnesio. Este metal, al combinarse con el cloro, forma cloruro de magnesio. Una minoría de estos elementos son no metales, como el carbono, y este puede encontrarse en estructuras muy complejas como los fulerenos. Respecto a las sustancias mencionadas, o sea, al cloruro de magnesio, ¿no? Al elemento con el cloro y con respecto a los fulerenos. Determine la alternativa correcta. Nos dice lo siguiente: en una mol de magnesio o una mol de magnesio tiene 24.3 gramos y contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas de magnesio. Efectivamente, una mol de magnesio, como estamos viendo de dato, mira, la mol de magnesio pesa 24.3. Entonces, esto sería correcto. Pesa 24.3 gramos una mol de magnesio, ¿no? Ahora, pero como nosotros tenemos una mol de magnesio, eso significa que tenemos el 6,02 por 10 a la 23. Hasta aquí estamos muy bien, pero hay un detalle: que cuando hablamos del magnesio, el magnesio solito es un átomo. Entonces lo correcto es decir que contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de magnesio, no moléculas. Por esa razón, este enunciado sería incorrecto. ¿Ok? En el enunciado 2 nos dice lo siguiente: la masa molar de una mol de la sal aloidea de cloruro de magnesio es 59.8. El cloruro de magnesio es esta fórmula. Entonces, si yo quiero determinar el peso fórmula de esa sustancia, ¿correcto? No, perdón, la masa molar de esa sustancia. Opa, borré todo lo que había borrado supuestamente. Ya. Entonces, el peso, la masa molar, ¿no? La masa molar de ese cloruro de magnesio sería sumando todos los compuestos, los elementos que presenta, ¿no? Sería entonces un magnesio más 2 veces el ion cloruro, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto pesa un magnesio? Aquí está, 24.3. ¿Y cuánto pesa el ion cloruro? 35.5. 35.5. Entonces, 24.3 más 35.5 por 2 son 71. Al final, esto nos daría 95.3. Entonces, una mol no pesa 59.8, ¿no? Pesa 95.3 gramos y esto sería falso. El enunciado 3, o la letra C, nos dice: una mol de la unidad fórmula de cloruro de magnesio, aquí está, este es el cloruro de magnesio, una unidad fórmula, contiene 1,8 por 10 a la 23 iones en totales. Correcto. Una mol de la unidad fórmula contiene una mol del ion magnesio, ahí está, y contiene 2 moles del ion cloruro, aquí está. En total, entonces, estamos hablando de ¿cuánto? Estamos hablando de 3 moles de iones en totales. Pero como a ti te están preguntando una mol de la unidad fórmula del cloruro de magnesio contiene 1,8 por 10 a la 23 iones totales, entonces aquí nosotros observamos que no contiene 1,8 por 10 a la 23, sino contiene 1,8 por 10 a la 24, ¿no? Porque operando 3 por el número de Avogadro, eso sale 10 a la 24. Así que esto también sería falso. La letra D, ¿qué dice en la letra D? La masa molar del fulereno es 720 gramos por mol. A ver,
Un fulereno está conformado por 60 átomos de carbono. Entonces, 60 átomos de carbono, perdón, 60 átomos de carbono, ¿cuánto va a pesar? Si una mol de átomos de carbono pesa pesa 12 gramos, entonces como nosotros tenemos 60 moles de átomos de carbono, porque estamos hablando de los fulerenos, sería 12 por 6, ¿no? Y esta masa nos estaría dando 720 gramos de los átomos de carbono. Entonces, hasta aquí, eso es correcto. Y nos dice si en una mol de fulerenos hay 70 átomos de carbono. En una mol de fulerenos jóvenes hay 6,0 por 10 a la 23 moléculas de fulerenos, ¿no? De carbono. Entonces, como nosotros tenemos aquí en una mol que es 6, y como acá nos dice en una mol de fulerenos hay 60 átomos de carbono, no, eso sería falso. Porque si yo quiero determinar cuántos átomos hay, tendría que multiplicar esa mol de fulerenos, que es 6 por 10 a la 23, lo que hay en una mol, multiplicado por 60, que son los átomos de carbono. Entonces eso me va a dar 3,6 por 10 a la 25. Y no, como indica acá, que serían 60 átomos, ¿no? Entonces ese enunciado sería falso, ¿no? El anterior creo que era de color azulita, ¿no? Acá también falso. Y finalmente, en el último enunciado nos dice una mol de fulerenos de carbono 60 tiene esta cantidad de moléculas. Entonces, una mol de fulerenos efectivamente tiene un Na que corresponde a 6,0 por 10 a la 23, ¿no? Ahora, esto de acá es correcto, ahí estamos viendo, una mol tiene un Na, pero ahora tenemos que responder la masa de una molécula. Una mol, jóvenes, que contiene 6 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿ok? ¿Cuánto pesa? Profesora, una mol de carbono pesa 12 gramos. Ahí está, ¿no? Y en esa mol de carbono que pesa 12 gramos, nosotros vamos a encontrar 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Pero te están preguntando cuánto pesa una molécula, ¿no? De fulerenos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo único que tendríamos que colocar aquí, nosotros tenemos una molécula que sería, esta es la cantidad de átomos de carbono de los fulerenos, ¿no? De los fulerenos, perdón. Una mol contiene esta cantidad de los fulerenos, entonces, 1, ¿cuánto sería? Entonces aquí realizamos para calcular la masa, y la masa de esta sustancia sería efectivamente 1,1 por 10 a la 21, ¿no? Eso es lo que tendríamos entonces como respuesta, ¿ya? Entonces esto sería correcto. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué nos dicen en la pregunta número 2? Miren, nos hablan del yeso, que es el sulfato de calcio dihidratado. Es un material cerámico de amplio uso en la odontología. Nos dice al deshidratar, ¿no? Al deshidratar 0,86 kilogramos de yeso. Entonces nos están dando, jóvenes, la masa del yeso, la masa del sulfato de calcio dihidratado. ¿Cuánto es? 0,86 kilogramos son 860 gramos. Determine los gramos
de agua eliminada, ¿no? Y las moles de los átomos presentes, ¿no? De calcio en la muestra de yeso. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuánto de agua eliminada, ¿no? ¿Cuántos gramos de agua eliminada vamos a encontrar en los 860? ¿Ok? Para ello, entonces, yo tengo que saber cuánto pesa una mol de sulfato de calcio dihidratado. Entonces, vamos a determinar cuánto pesa. ¿Cómo se determina, profesora? Su masa sería entonces 1 de calcio, ¿ok? 1 de calcio más 1 de azufre más 4 de oxígeno, que son 16, más 2 por 2, 4 de hidrógeno. Aquí he puesto de frente 16, esto quiero colocar aquí primero oxígeno. Y más del oxígeno que sería 2 veces el oxígeno. ¿Ok? Entonces aquí sería reemplazando 1 por 40 más 1 por 32 más 4 por 16 más 4 por 1 del hidrógeno más 2 veces el 16. Entonces, ¿cuánto suma todo eso? A ver, tendríamos 16 por 2, 32, más 4, 36, más 64, 100, más 32 y más 40. Todo eso nos daría 172 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir entonces que una mol del yeso, que es el sulfato de calcio dihidratado, pesa 127 gramos. Pero en esos 127 gramos tiene ¿cuánto de agua? Recuerda que esta parte corresponde a las moléculas de agua. Entonces, ¿cuánto pesa solamente esto? 16 por 2, 32, más 4, eso pesa 36. Quiere decir que por cada 172, aquí copié mal. Quiere decir que por cada 172 gramos, nosotros tenemos de agua, ¿no? Acá solamente de agua, 36 gramos, ¿no? Entonces, cuando vamos a deshidratar una mol, se deshidratan 36 gramos. Pero del dato nosotros tenemos ¿cuánto? 860 gramos del yeso. Entonces, si tenemos 860 gramos del yeso, ¿cuántas moléculas de agua se tendría? ¿Qué cantidad de masa de agua se tendría? Regla de 3 y determinamos que la masa del agua sería 180 gramos por los 860. ¿Listo? Eso sería nuestra respuesta. Ahora, eso es con respecto a la cantidad de agua eliminada. La otra pregunta es, ¿y las moles de átomos de calcio? ¿Cómo determino el número de moles de calcio de ese yeso? Entonces, el número de moles se calcula como la masa entre la masa molar, ¿no? Entonces, vamos a calcular cuántas moles de sulfato de calcio dihidratado nosotros tenemos. Masa, 860 gramos. Esto sería el número de mol entre la masa molar. ¿Cuánto era la masa molar del sulfato de calcio dihidratado? Miren, aquí está, 172 gramos, ¿no? Entonces, 860 entre 172 gramos por mol nos da 5 moles. Quiere decir que nosotros tenemos 5 moles
del sulfato de calcio dihidratado. ¿Ya? Dihidratado. Entonces, ¿cuántas moles de calcio tenemos? Me enfoco aquí en el calcio, multiplico por el número y eso me estaría dando 5 moles, ¿no? Entonces la respuesta sería 180, que es la masa del agua, y las 5 moles que corresponde a ese átomo de calcio. ¿Correcto? ¿Sí? Me están comprendiendo, ¿no? Yo no sé. Me voy a quedar sin estudiantes, creo. ¿Qué pasa con ustedes, chicos? A ver, ¿les parece complicado? Este es un tema así de cálculos, chicos, bastante cálculo, definitivamente, ¿ok? Bastante cálculo, ok, Annette, gracias. Y tienen que practicar, ¿no? Yo no sé, me gustaría saber de ustedes, por ejemplo, en este caso, ¿con quiénes estoy? A ver, estoy con Richard, con Joana, Valeria y Annette. ¿Es de todo su primer ciclo? A ver, levanten la mano los que son su primer ciclo o que están preparándose. Si es la primera vez, levanten sus deditos o sus manitos. Ok, para Richard sí, para Valeria también. Ok, entonces, Joana, ya me imagino entonces que ya te has preparado y Annette también, ¿cierto? Ya. Ok, pueden bajar sus manitos. ¿Por qué les digo esto, chicos? Mónica, Kelly. Kelly, también estás. Perdón, Kelly. Yo había leído tu apellido como tutor y pensé que eras la tutora. Ya, chicos, miren. Kelly, tú también es la primera vez que te preparas, ¿cierto? Entonces prácticamente tenemos aquí 3 estudiantes. ¿Por qué voy a hacer una pausa acá, chicos? A ver, escuchen. Es importante, ¿no? Es importante de que ustedes entiendan que esta etapa de la preparatoria, sobre todo si es la primera vez que ustedes se están preparando, posiblemente hay muchas cosas que van a quedar en el aire, posiblemente hay muchas cosas que ustedes no van a entender, ¿no? Porque lamentablemente sabemos la transición que ocurre de la escuela, ¿no? Del colegio a lo que vemos ahora. ¿No? Posiblemente en los 5 años que han hecho secundaria, ¿no? Ahora nosotros lo vemos todo eso en 4 meses y es bastante, definitivamente, ¿no? Entonces, lo que yo les puedo aconsejar, si realmente ustedes quieren seguir, quieren lograr ese sueño, esa meta de ser, de estudiar la carrera que les guste, tienen que seguir, ¿no? No importa si ahora no me entiendan, es normal. ¿Ya? A pesar que de repente se puede explicar, pero cuando hay muchas cosas que no se tiene claro con respecto a la teoría, al momento que se resuelven los ejercicios, queda mucho vacío. Ustedes comprenden o tratan de comprender, pero a veces de repente de un momento a otro en la explicación ya se perdieron. Mi consejo es que ustedes sigan escuchando, ¿ya? Porque, por ejemplo, Richard, como por ejemplo Valeria, que es la primera vez, es muy alta la posibilidad, la probabilidad de que no me estén comprendiendo, ¿no? No solamente en química, posiblemente también en otros cursos, ¿no? Matemática, física o de repente en letras, bastante información. Pero sigan, chicos, no se desanimen. ¿Saben por qué? Porque ustedes, como les vuelvo a repetir, si su meta es ser universitarios, hacer la carrera universitaria que tanto les gusta, que les apasiona, van a seguir en otro ciclo, van a hacer otro ciclo. Y este ciclo te tiene que servir como base. Es como que ahora te estoy enseñando las vocales, por así decir, ¿no? Las vocales, el abecedario, y al otro ciclo ya vas a correr leyendo, porque ya tienes una base, ¿no? Pero lamentablemente, a veces, ¿qué pasa? Cuando los chicos es su primera vez que están preparándose y obviamente vuelan, como se dice, ¿no? En el término criollo, vuelan. Entonces me zafo, me voy, no asisto, no entro porque no entiendo nada. Pero ¿qué sucede con estos muchachos? Al siguiente ciclo se matriculan y ¿qué ocurre? Ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo porque vas a ver lo mismo, ¿no? Entonces, si yo me salgo del ciclo y voy a ver lo mismo el otro ciclo, estoy haciendo lo mismo, estoy perdiendo tiempo. En cambio, yo sé que de todo lo que nosotros vemos ahora, de todo lo que nosotros, ya, de todo lo que nosotros estudiamos, ay, señor.
de todo lo que nosotros estudiamos ahora, para un siguiente ciclo, algo te vas a recordar, ¿no? Entonces yo el único consejo que les puedo dar, chicos, es que ustedes hasta el final, como siempre digo, aunque sea arrastrándose allí, sigan, traten de entender, pongan su máximo esfuerzo, ¿no? Vean las repeticiones de las grabaciones una y otra vez, una y otra vez. Es la única forma que ustedes van a conseguir o ustedes van a lograr comprender cada vez mejor, ¿ya? Entonces, si tienen dudas, pregunten, no se queden callados, porque la mejor forma de aprender siempre es preguntando, ¿ya? Siempre pregunten, 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 ¿ya? Recuerden que también hay las consultas, entonces también en las consultas hagan sus preguntas, ¿ya, chicos? Ingresen o vean las grabaciones para que les puedan ayudar. Bien, vamos entonces a continuar, si no nos va a quedar súper el tiempo bien corto, ¿ya? A ver, entonces continuando aquí, hablamos del volumen molar, ¿no? ¿Qué es el volumen molar? El volumen molar relaciona la cantidad de una mol, ¿no? Con respecto al volumen que nosotros vamos a encontrar en una sustancia. Cuando a nosotros nos dicen condiciones normales, quiere decir que en una mol siempre va a existir ese 22,4 litros. ¿Qué significa condiciones normales, profesora? Condiciones normales significa que nosotros vamos a trabajar a 0 grados Celsius, que es 273 Kelvin, y a una presión de 760 milímetros de mercurio, que viene a ser una atmósfera, ¿ya? Siempre vamos a trabajar a esas condiciones cuando nos dicen condiciones normales. Entonces, resumen, una mol siempre es 22,4 litros a condiciones normales. Porcentaje de los compuestos. ¿En qué consiste el porcentaje de los compuestos? Esto es súper, súper fácil. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, a ver, chicos, tenemos en un salón de clases 100 estudiantes, el total. De esos 100 estudiantes, mujeres son 40 y varones son 60. Y si yo les digo, determine el porcentaje de mujeres, yo sé que rapidito ustedes me van a decir, profesora, el 40% es mujer y el 60% es varón. ¿Cómo determinaste? El número de mujeres con respecto al total por 100 y el número de varones con respecto al total por 100. Aquí entonces es lo mismo. Cuando yo te pido el porcentaje de un elemento, entonces lo único que tú haces primero es calcular la masa total. Carbono pesa 12 e hidrógeno pesa 4, perdón, 1, pero como hay 4, en total sumaría 16. O sea que la masa de todo este metano, esto se llama metano, sería 16. ¿Cuánto es el porcentaje de carbono? El carbono pesa solamente 12 y de hidrógeno solo tengo 4. Entonces, 16, que es el total, equivale al 100%. Entonces, ¿cuánto sería el porcentaje de carbono que tiene 12? Regla de 3, 75%. ¿Cuánto es la cantidad de hidrógeno? Si 16 es el total, que es 100%, y de hidrógeno solo tengo 4, ¿cuánto es el por ciento? 25%. Así de sencillo se determina la cantidad o el porcentaje de la composición porcentual de los compuestos, ¿ya? No hay otra cosa más complicada. Fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Qué cosa es la fórmula empírica y qué cosa es la fórmula molecular? Cuando nosotros tenemos los compuestos, por ejemplo, el benceno, el butano, miren, ¿puedo simplificar? Sí, profesora, sexta, sexta, y tengo CH. ¿Puedo simplificar el butano? Sí, mitad, mitad, C2H5. ¿Puedo simplificar este CH? No. ¿Puedo simplificar este C2H5? No. Ah, entonces, como ya no se puede simplificar, esto se conoce como la fórmula empírica. Es la mínima expresión de una sustancia que nosotros podemos encontrar. Esa fórmula empírica multiplicada por un factor, en este caso el valor de K, donde puede ser 1, 2, 3, en este caso, por ejemplo, CH11, para tener C6H6, hemos multiplicado
por 6. C2H5 para tener C4H10 hemos multiplicado por 2. Entonces, esto se llama fórmula molecular, que viene a ser un múltiplo de la fórmula empírica, ¿ya? Entonces, la masa molar de la fórmula empírica dividido entre la masa de la fórmula empírica nos va a dar el valor de K. Esto siempre generalmente nos van a dar de dato, ¿ya? Nos van a dar de dato. Y esto es lo que nosotros vamos a aprender a determinar. ¿Cómo determino la fórmula empírica? Es muy sencillo, solamente hay que seguir 4 pasos para la determinación de la fórmula empírica. Primer paso, a ustedes les van a dar la información en porcentaje. Tienes 84,21% de carbono y 15,79% de hidrógeno, ¿no? Entonces, el primer paso es que tú vas a asumir que tienes 100 gramos. Entonces, si tú tienes 81,21% y tú asumes que tu total es 100, de carbono tendrías 84,21, el mismo valor, por esa razón es que se asume 100. De hidrógeno también, 15,79, ¿no? Entonces, eso es el primer paso, tener la masa de las sustancias en gramos, ¿ya? Ahora, paso 2, vas a dividir entre el peso atómico de cada una de las sustancias. Tengo 84,21 de carbono entre 12, que viene a ser su peso atómico de carbono. Y para el hidrógeno tienes 15,79 entre 1 gramo por mol, que es del hidrógeno. Entonces, hallo el número de moles. Tercer paso, vas a volver a dividir, pero vas a volver a dividir entre el menor valor anterior, ¿no? El menor valor entre 7 y 15, ¿quién vendría a ser? El menor valor sería 7. Entonces dividimos este 7,017 entre ese menor valor y 15,79 entre ese menor valor. Y así tenemos nuestros resultados 1 y 2,25. En la mayoría de casos, estos números son enteros y por lo tanto, un número de tal manera que al multiplicar a ambos pueda yo tener el entero mínimo. Si yo multiplico por 2, esto sigue siendo 0,5. Si yo multiplico por 3, este sigue siendo 0,75. En cambio, si yo multiplico por 4, ya tendría aquí valores enteros. ¿Cuáles son esos valores enteros? 4 y 9, ¿no? Entonces, chicos, acabamos de determinar la fórmula empírica, que es C4H9. ¿Cuánto es la masa de esa fórmula empírica? Multiplica 4 veces el carbono, que es 12, más 9 veces el hidrógeno, que es 1. La suma te estaría saliendo 57 gramos por mol. Muy bien, de dato me dan la masa molar de la fórmula molecular y tú ya sabes que el valor de K es la división de la masa molar que te han dado de dato entre la masa de la fórmula empírica, que es 57. Entonces determino que ese K es 2 y multiplico a mi fórmula empírica. Si mi fórmula empírica es C4H9 multiplicado por 2, entonces mi fórmula molecular sería C8 y H18. Entonces, esos son los pasos que nosotros vamos a realizar para la determinación de la fórmula empírica. Veamos nuevamente otro ejercicio para poder reforzar. Entonces, aquí, por ejemplo, me dicen que tiene una sustancia 5,88% de carbono y tiene 94,12 de oxígeno.
Entonces voy a colocar acá. Primer paso, ¿qué asumo? Asumo que tengo 100, ¿verdad? Entonces, si yo saco ese porcentaje de 100, está claro que la masa del hidrógeno es la misma, 5,88, porque estás asumiendo que tiene 100. Esa es la finalidad de asumir que tiene 100. ¿Y cuánto es la masa del oxígeno? 94,12. Ahí está, 94,12 gramos. Paso 1. Segundo paso, ¿qué cosa era? Dividir entre el peso atómico de cada uno. O sea, 5,88 entre el hidrógeno que es 1. Ahí está. Esto nos va a dar 5,88 y 94,12 entre el peso atómico del oxígeno, que es 16. ¿Cuánto nos da ese resultado? 94,12 entre 16. Eso nos da también 5,88. Tercer paso, ¿qué nos dice? Volver a dividir entre el menor valor. Profesora, pero estos dos son iguales. Entonces da lo mismo. 5,88 entre 5,88 y acá también, ¿no? 5,88 entre el 5,88 porque no hay menor valor, ambos son iguales. ¿Cuánto sale esto? 1 y 1. Entonces, chicos, ya tenemos listo nuestra fórmula empírica. Nuestra fórmula empírica sería hidrógeno 1 y oxígeno 1. Hidrógeno 1 y oxígeno 1. Perfecto. ¿Cuánto sería el peso fórmula de nuestra fórmula empírica? Entonces, si yo sumo un hidrógeno más un oxígeno, son 17 gramos por mol, ¿cierto? Bien, ahora yo quiero hallar la fórmula empírica, que ya lo tengo, y la fórmula molecular. Pero recuerda que para hallar la fórmula molecular es K veces la fórmula empírica. Entonces, ¿cómo hallo el valor de K? Despeja, mira. El valor de K sería la fórmula molecular, que te dicen que aquí la masa molar sería 34, perdón, acá sería, sí, la masa molar de la fórmula molecular. 34, ¿ok? Aquí está de datos. Entonces, ¿cuánto vale K? K valdría igual a 2, ¿no? Si K es igual a 2, entonces nuestra fórmula empírica, que es OH, tengo que multiplicarlo por 2, ¿no? Y al multiplicar por 2, entonces, ¿qué tendría? Tendría H2, el orden no importa, H2, O2 o O2 o H, ¿no? Eso sería nuestra fórmula molecular. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta sería fórmula empírica OH y fórmula molecular H2O2. ¿Ya? Entonces, esos son los pasos para la determinación de la fórmula empírica. Y pasemos al corazón del tema del día de hoy, que vienen a ser las relaciones estequiométricas. ¿En qué consisten las relaciones estequiométricas? Es comprender cómo relacionar, por ejemplo, en función de moles. Tú ya sabes coeficientes, 1, 3 y 2. Entendemos entonces que por una mol de nitrógeno reacciona 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. O sea, simplemente me estoy dejando guiar por los coeficientes estequiométricos. Entonces, esto es lo que va a mandar para poder hacer la regla de 3. Es como, por ejemplo, ustedes dicen, a ver, un huevo, ¿no? Un huevo cuesta un sol.
Entonces 3 huevos, ¿cuánto cuesta? Regla de 3, ¿verdad? Multiplico, divido, eso es 3 soles, profesora. Y si tiene 5 huevos, 5 huevos sería 5 soles. ¿Por qué? Porque mi patrón es este de aquí. Si un huevo cambia 50 céntimos, entonces mis resultados van a ser otros. Entonces, esto es tu patrón de moles. Si yo, por ejemplo, te digo que tienes 3 moles aquí y te pregunto, ¿cuántas moles tendríamos de hidrógeno? Observas aquí la relación. Una mol, profesora, me da 3 moles. Y si tienes 3 moles, ¿cuánto te va a dar? Entonces regla de 3. 3 por 3, 9. Entre 1 voy a tener 9 moles. ¿Y cuántas moles de amoníaco? Si 1 me da el doble, entonces 3 también me va a dar el doble. Y sería 6 moles. Eso sería lo que tú tendrías que hacer con la relación de número de mol. También tenemos el número de masa, que es importante. ¿Cómo ocurre esa masa? Solo tienes que ver las masas de cada uno de los elementos. Te van a decir, por ejemplo, que el nitrógeno, su peso atómico del nitrógeno vale 14. Te van a decir que el peso atómico del hidrógeno vale 1. Y te van a decir que el peso atómico, no tenemos más, los únicos elementos. Bien, entonces si yo sumo aquí, tengo, profesora, 2 nitrógenos. Entonces 14 más 14, esto te sale 28 gramos por mol, ¿cierto? Multiplicas por este 1 para saber cuánto sería la masa de ese nitrógeno y sería 28. ¿Cuánto tienes del hidrógeno? Del hidrógeno, como pesa 1 y tengo 2, tengo 2 gramos por mol. Multiplicando entonces aquí por 3, eso serían 6 gramos. ¿Y cuánto tengo del amoníaco? Profesora, un nitrógeno es 14 más 3 hidrógenos son 17. 17 gramos por mol. Si son 17 gramos por mol y yo tengo 2, tendría 34 gramos. ¿Correcto? Esos son los 34 gramos. Ahora, entonces, esto es importante porque te dice, por cada 28 gramos de nitrógeno, tú necesitas 6 gramos y vas a producir, porque esto ya es producto, 34 de amoníaco, ¿no? Es como cuando ustedes hacen un pastel, por ejemplo, dices, por 1 kilo de harina, ¿no? Voy a necesitar, me invento, no sé hacer tortas, 4 huevos, supongamos, ¿no? Entonces ustedes dicen, y si tengo 2 kilogramos de harina, profesora, ¿cuántos huevos necesito? ¿Qué haces? Te estás dando cuenta que vas a hacer el doble. Entonces acá vas a utilizar 8 huevos. Y eso es la estequiometría, chicos, ¿no? Solo que tenemos relaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, me dicen ahora, tengo 12 gramos de hidrógeno. Entonces yo digo, por 28 gramos necesito 6 para que produzca 34. Si ahora me están diciendo que tengo 12 de hidrógeno, ¿cuánto necesitaré del nitrógeno? 28 es a 6, entonces 12 es a ¿cuánto? 12 por 28 entre 6. O si no, simplemente tú observas, profesora, por 2. Entonces a todo por 2. 28 por 2 y 34 por 2. Eso se cumple en la estequiometría. Si te has dado cuenta, aquí ocurrió lo mismo. 1 por 3 y todo por 3. 3 por 3, 9 y 2 por 3, 6. Y otro caso es con respecto al volumen, cuando hacemos la relación de volumen a condiciones normales. Recuerda que a condiciones normales, si tú tienes una mol, como es aquí, tú vas a tener 22.4 litros. Si tú tienes 3 moles, vas a multiplicar 22.4 por 3, que son 67.2. Y aquí al último simplemente vas a multiplicar por 2, que sería 44.8 litros. Entonces, esa es tu relación.
22,4 reacciona con 67,2 para producir 44,8. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, jóvenes, se tiene 448. Ah, entonces yo digo, profesora, me doy cuenta de que este valor está multiplicándose por ¿cuánto? Mira, 44,8 para que sea 448 lo multiplicó por 10. Ah, entonces, profesora, a todo debe de ser por 10. Eso se cumple en la estequiometría. Y si tú ves aquí los cálculos, 224 y 672. Entonces, es importante que tú sepas realizar esas tres relaciones estequiométricas para poder resolver nuestros problemas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a la pregunta 4. Préstenme mucha atención, ¿ya? Préstenme mucha atención que vamos a reforzar lo que acabamos de ver. Te dice que tenemos la siguiente reacción en un laboratorio. Ustedes siempre van a colocar, jóvenes, en la parte superior, ustedes van a hacer un cuadrito acá, ¿ya? Aquí me van a colocar un cuadrito que vas a poner aquí toda la información de la relación estequiométrica que tú vas a colocar. Profesora, ¿qué relación voy a colocar? ¿De moles, de masa, de volumen? Entonces, ¿quién te va a decir qué vas a colocar? Son tus datos que tú vas a colocar en la parte inferior, ¿ya? Siempre, ¿ah? Siempre me vas a trabajar en este esquema. Entonces comenzamos a leer, mira. Aquí no hay mucha información, es con respecto a la sal, aquí tampoco habla de la reacción y aquí viene la reacción importante que yo tengo que darme cuenta si está balanceada. Un manganeso, tengo acá 2 cloros más 2 cloros, son 4 cloros, entonces aquí debería de colocar 4. Tengo 4 hidrógenos, multiplico por 2, tengo 2 oxígenos, y si no me equivoco y me ayudan ustedes, me parece que la reacción estaría ya balanceada, ¿no? Un manganeso, 4 hidrógenos, 2 cloros, 2 cloros con 2 cloros son 4 cloros y 2 oxígenos con 2 oxígenos. Reacción balanceada. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Siempre balancear la reacción. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué tenemos? Nos dice lo siguiente. A ver. Si en un experimento se obtuvo 11,12 litros de cloro gaseoso medidos a condiciones normales, ¿ok? Entonces, mira, esto es lo que se está obteniendo. Nos están hablando que de cloro gaseoso, que es este de aquí, se obtuvo, ahí voy a colocar abajo como dato, 11,2 litros a condiciones normales. Profesor, aquí me está hablando de condiciones normales. Entonces, chicos, que se prenda tu foquito, porque aquí también me vas a colocar el dato a condiciones normales, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a colocar aquí, profesora, condiciones normales? La cantidad de volumen que tú tienes de acuerdo a esta mol. Y esto es 1. ¿Te acuerdas? Por una mol de cualquier sustancia, ¿cuánto era el volumen a condiciones normales? A ver, ¿cuánto era una mol de cualquier sustancia? ¿Cuál es el volumen a condiciones normales? ¿No se recuerda? 22. 22,4. Eso, muy bien. 22,4 litros. ¿Ya? Eso es teoría. Perfecto. Seguimos leyendo. Nos dice, se necesitó 43,5 gramos de óxido de manganeso
Esto es el óxido de manganeso. Nos está diciendo si esto es la masa que se necesitó aquí para poder producir este 11.2. Entonces, ¿qué es esto? Gramos. Esto es masa, profesora. Me están preguntando por la masa de ese óxido de manganeso. Entonces, tú aquí arriba vas a colocar como relación estequiométrica masa, ¿ya? ¿Y cómo calculo esa masa, profesora? Acuérdate que eso se calcula con la relación estequiométrica, ¿no? Entonces, mira, te dan de dato que ese óxido de manganeso pesa 87. O sea que aquí su masa molar de esta sustancia es 87. ¿Ya? Acá están las unidades. Por el espacio ya no voy a colocar gramos por mol. Y yo tengo que multiplicar ese 87 por este 1 y tendría 87 gramos. Ahí está. ¿Por qué, profesora Masa? Porque a ti te van a preguntar o te están preguntando por masa. ¿Ok? Te están preguntando por masa. Entonces, aquí voy a borrar para tener más espacio. Un ratito, esto está de más. Está de más y esto está de más. Listo. Ya, muy bien. Entonces, seguimos. Eh, ya, ahora sí, ¿qué me doy cuenta, jóvenes? ¿Ya puedo determinar? Claro que sí, porque tú ya tienes aquí un dato, ¿no? Tienes 11.2 de lo que era 22.4, la relación. Y acá tú sabes que la relación es de 87 y te pide justo determinar la masa. ¿Tienen alguna idea cuánto sería esta masa? Considerando acá la relación estequiométrica, ¿qué se están dando cuenta? ¿Aplican regla de 3 o se dieron cuenta cuánto es el factor? Entonces aquí, jóvenes, me doy cuenta de que esto es la mitad, ¿cierto? Eso es la mitad. Ah, entonces, ¿cuánto vas a necesitar de esa masa? La mitad. ¿Y cuánto es la mitad? La mitad de 87. Entonces, esa masa sería 43.5 gramos. Y eso sería correcto. ¿Ok? Seguimos leyendo. Luego acá te dice, se formó 18 mililitros de agua. Aquí está el agua. Ahora, profesora, ¿y cómo yo aquí me está hablando de volumen? ¿Cómo yo relaciono aquí el volumen? Entonces, mira aquí abajito, densidad. Densidad del agua te dice que es 1 gramo por mililitro. ¿Qué se entiende, jóvenes? ¿Qué se entiende ese 1 gramo por mililitro? Se entiende que 1 gramo de agua, o mejor dicho, 1 mililitro de agua pesa 1 gramo, ¿ya? 1 mililitro de agua pesa 1 gramo. Ah, entonces yo tendría que saber cuántos gramos tengo para saber si son 18 mililitros, ¿cierto? Entonces tienes que determinar la masa del agua. Ah, entonces aquí, en esta pregunta, en el enunciado B, tengo que saber cuánto es la masa del agua. Entonces aquí, como relación estequiométrica, tú tienes que colocar masa. ¿Cuánto pesa el agua? Mira, pesa 18. A esto pesa 18 gramos por mol. Como tú tienes 2 moles,
18 por 2 son 36 gramos. Y tú ya sabes que esto es entre 2. Así que aquí también se cumple que sería entre 2. Entonces estamos hablando de qué cantidad de masa de agua se va a formar. 36 entre 2, la masa de agua que se estaría formando sería 18 gramos, ¿correcto? Y ahora sí, si tienes entonces 18 gramos por la densidad, el volumen del agua, ¿cuánto sería? 18 mililitros, ¿no? Porque un mililitro es 18 gramos, 18 gramos son 18 mililitros. Así que esto sería correcto. Y finalmente te dice, si obtuvo 63 gramos de la sal aloidea, esto es la sal aloidea. Profesora, otra vez me están hablando de masa. Entonces yo tengo que colocar aquí la relación estequiométrica de masa. ¿Cuánto pesa el cloruro de manganeso? 126 gramos por mol. Como tú tienes solamente una mol, por 126 gramos. Y como ya sabes que de acuerdo a este dato de los 11.2 es entre 2, aquí también es entre 2. Entonces 126 entre 2 nos da 63 gramos de ese cloruro de manganeso. Así que este enunciado también sería verdadero y la respuesta sería la alternativa en A. ¿Me comprendieron, chicos? ¿Me han entendido las relaciones estequiométricas? Al menos algo, el criterio que hay que seguir. Richard, Kelly, Valeria, Annette, ¿me han entendido? ¿Sí? Sí, profesora. Ok, muy bien. Entonces, siempre primero realicen esa relación estequiométrica arriba, ¿no? Y abajo siempre van a colocar los datos, ¿ya? Siempre van a hacer eso. Vamos a ver otros ejemplos para que podamos reforzar. Muy bien. Siguiente pregunta. Miren aquí. Toda esta información extra y nos dice, la combustión completa de 10 litros de etano requiere cuántos litros de oxígeno, cuántos litros de anhídrido carbónico y cuántos litros de agua. Otra relación importante que nosotros debemos de saber, por ejemplo, ya hemos aprendido con respecto a la masa, ¿cierto? Ya hemos aprendido con respecto a los moles, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, profesora, coeficiente estequiométrico 2, 7, 4 y 6. Yo digo, 2 moles de esta sustancia reaccionan con 7 moles para producir 4 moles de esto y 6 moles de agua. Esto es tu relación estequiométrica, ¿cierto? Pero también puedo establecer una relación estequiométrica con esos coeficientes relacionando al volumen, ¿ya? Pero no volumen a condiciones normales, simplemente volumen. Entonces tú dices, 2 litros de metano reacciona con 7 litros de oxígeno, con 4 litros para producir 4 litros de CO2 y producir 6 litros de agua. ¿Perfecto? Entonces, esto es la relación, esto se llama relación estequiométrica, estequiométrica de volumen normal, ¿ya? Listo. Entonces, como a mí la pregunta me están realizando en función, mira, ¿cuánto de volumen? ¿Cuánto de volumen? ¿Cuánto de volumen? Entonces me conviene a mí colocar aquí la relación estequiométrica de volumen. Entonces, profesora, 2 litros de etano reaccionan con 7 litros de oxígeno para producir 4 litros de CO2 y 6 litros de agua.
Perfecto, eso es tu relación estequiométrica de volumen, que ya te dije que siempre vas a colocar arriba. Y abajo, ¿qué vas a colocar? Siempre tu dato. ¿Cuál es tu dato? Que tú tienes 10 litros de etano, o sea, tienes 10 litros de esta sustancia. ¿Me puedes decir cuánto se va a producir de oxígeno? ¿Cuánto, perdón, se necesita de oxígeno? A ver, miren la reacción, vean regla de 3 o vean por cuánto multiplica y ustedes ya saben cómo se aplica cuando encuentro el factor de por cuánto multiplico o por cuánto divido. ¿Cuánto de oxígeno necesitamos si vamos a trabajar con 10 litros? A ver. Si yo les digo, chicos, tengo 2 soles y con 2 soles puedo comprar 7 panes. Si tengo 10 soles, ¿cuántos panes compro? ¿Saben sacar esa cuenta o no saben sacar esa cuenta? Cuando van a la panadería, de 7 panes por 2 soles. Y si tengo 10 soles, ¿sabes cuántos panes te van a dar? No, no saben. Con 4 soles, ¿cuántos panes te darían? Si son de 2 a 7. A ver, vamos por pasito a pasito. Ya, se me asustan con el 10. Si tienes 4 soles, ¿cuántos panes te van a dar? 14. Ya, muy bien, Richard. 14 panes. Listo. Si tienes 6 soles, ¿cuántos panes te van a dar? ¿Saben qué es lo que hacen? 42. 42, no. ¿Sabes lo que ustedes hacen aquí? Dices por 2, por eso te dan 14 panes. ¿Por cuánto? Por 3. Entonces, ¿cuántos panes te van a dar? 21. Si tú tienes 10 soles por 5, ¿cuántos panes te van a dar? Por 5, 35. Eso es lo que ustedes, o es lo que, así es como funcionan los negocios, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una calculadora, ¿no? Una calculadora me cuesta 60 soles y yo tengo, por ejemplo, 240 soles, ¿cuántas calculadoras puedo comprar? Entonces uno dice, ¿por 4? Ah, entonces por 4. Entonces puedo comprar 4 calculadoras. Esa es una manera muy fácil de darse cuenta o regla de 3, ¿no? 4 por 60 entre 1. Entonces, ustedes elijan. Si 2 es a 7, 10 es a cuánto. Profesora, quiero hallar este volumen. Puedes hacer regla de 3. 10 por 7 entre 2. Eso es la regla de 3. ¿Y eso cuánto sale? 35 litros. Ahora, si te parece más fácil, fíjate entonces por cuánto multiplica. Profesora, multiplica por 5. Entonces, a todo, jóvenes, multiplica por 5. Y se acabó el problema porque tú ya tienes el resultado para todos. ¿Cuánto necesitas de oxígeno? Necesito 7 por 5, 35. Ahí está. ¿Cuánto vas a producir de CO2? 4 por 5, 20 litros. ¿Cuánto vas a producir de agua? 6 por 5, 30 litros. 7 por 5, 35 litros. Por eso esto es clave, porque si ustedes no saben cuántos panes te van a dar por 2 soles, si ustedes no saben cuánto es el precio de una calculadora, ustedes no pueden calcular cuántos van a comprar si ustedes no saben cuál es la relación.
Es como yo te digo, a ver, ¿sabes qué? Te doy 500 soles. Anda, dime cuántos audífonos puedes comprar. Pero si no sabes el precio del audífono, no me puedes decir cuántos vas a poder comprar. Pero si yo te digo, ¿sabes qué? Cada audífono cuesta 10 soles. Por favor, toma 100 soles. ¿Cuántos audífonos me vas a traer? 10, ¿no? Porque tú dices, un audífono vale 10 soles. Si yo tengo 100, ¿cuántos puedo comprar? ¿Qué estás haciendo? Multiplicando por 10. Aquí también multiplico por 10 y puedo saber la cantidad de audífonos. Entonces, prácticamente, jóvenes, es nuestro día a día trabajar con la estequiometría. Solo que tienes que comprender cómo es que nosotros lo aplicamos, ¿no? Cuando tú preparas el arroz, haces estequiometría. Tú dices, una taza de arroz, mi mamá me dijo que para una taza de arroz le agregue 2 tazas de agua. Si tu mamá te dice, ¿sabes qué? Va a venir tu tía, haz 2 tazas de arroz. Entonces, ¿qué vas a hacer con la cantidad de agua? Si acá le estás duplicando, acá también le tienes que duplicar. Vas a colocarle 4 tazas de agua. Y esto es estequiometría. Y eso es lo que nosotros hacemos en todos nuestros cálculos. ¿Ok? Entonces, espero que esté un poquito más claro y vamos a seguir viendo otros ejercicios. ¿Ya? A ver, reactivo limitante y reactivo en exceso. Cuando nosotros hablamos en las reacciones químicas, siempre vamos a tener, vamos a observar que las cantidades que estos van a reaccionar van a ser lo mismo, como les decía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les decía, a ver, chicos, supongamos que queremos preparar un sándwich de queso con jamón. Entonces vamos a suponer un pancito, vamos a necesitar una rodaja de quesito y vamos a necesitar una rodaja de jamón. ¿Listo? Entonces con esto ya puedo preparar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si entonces yo digo con un jamón, ¿no? Y con un queso o con un pan. Vamos a trabajar solamente con pan con jamón y un pan, ¿ya? Con un jamón y un pan yo voy a preparar un sándwich. Si yo tengo entonces, profesora, 2 panes, yo necesito 2 jamones para preparar 2 sándwiches, ¿cierto? Entonces acá tendría un sándwich y acá tendría 2 sándwiches. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo les digo, chicos, ¿saben qué? Yo tengo 5 jamones y tengo 4 panes. Yo te pregunto, ¿cuántos sándwiches podríamos preparar si tenemos 5 jamones y 4 panes, nada más? ¿Prepararemos 5 sándwiches o prepararemos 4 sándwiches? 4. 4, ¿correcto? Vamos a preparar solamente 4 sándwiches. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que cuando nosotros tenemos reactivos, que en este caso serían pan y jamón, nosotros siempre vamos a trabajar con el reactivo limitante, que es el reactivo que se encuentra en menor cantidad. Nunca trabajamos con el reactivo en exceso. Siempre trabajamos, como dice acá, todos los cálculos se realizan con el reactivo limitante. ¿Ok? Porque es el que va a determinar la cantidad del producto final. Entonces, cuando nosotros veamos ejercicios, generalmente vamos a ver A más B produce C más D. Entonces, en los ejercicios anteriores que hemos estado resolviendo, hemos visto que nos dicen, se tiene de dato, por ejemplo, X moles de A como dato. Y tú con esto ya puedes hallar B, ya puedes hallar C, ya puedes hallar D, ¿cierto? No hay problema. Pero ahora, cuando tú tengas 2 datos, por ejemplo, tienes de A X y tienes de B Y. Cuando tú tengas 2 datos, entonces tú te vas a hacer la pregunta, ¿con quién hago los cálculos? ¿Con Y? Perdón, ¿con X o con Y? Entonces es ahí donde tú tienes que pensar, uno es el reactivo en exceso y el otro es el limitante. Así que tú tienes que saber quién es el reactivo limitante para que tú puedas trabajar con esa sustancia. ¿Ok? Vamos a ver más adelante un ejercicio.
Pureza de un reactivo. ¿En qué consiste la pureza de un reactivo? Los reactivos, por lo general, no van a ser puros. En química, nosotros siempre trabajamos con sustancias puras. Por ejemplo, este mineral pesa 400 gramos, pero no es puro, no es puro. Entonces, su porcentaje de pureza de este mineral va a ser 25%. Entonces, yo te digo, esto tiene un 25% de pureza. ¿Cómo entiendo eso, profesora? Que de los 400 gramos que tú tienes, que vendría a ser el total, solamente el 25% es puro. Y si tú calculas entonces el 25% de esa masa total, que es 400, esto nos da 100 gramos. Quiere decir que esto es la masa pura que tú recién tendrías que trabajar en tu reacción química, ¿ya? Siempre que hablamos de pureza, siempre vas a primero a calcular esa cantidad pura para que ese dato coloques en tu reacción y no me vas a colocar los 400 gramos. Entonces, resumiendo, el porcentaje de pureza se calcula como la masa pura dividido entre la masa total y todo multiplicado por 100. ¿Ya? Así se determina el porcentaje de pureza. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que se requiere, ¿no? Dice, en un laboratorio de investigación metalúrgica se requiere obtener 112 kilogramos de óxido de calcio. Tenemos la reacción química. Vamos a ver si esto está balanceado. Un calcio, dos oxígenos, tres, un carbono, sí, está balanceado, entonces sus coeficientes son 1, 1 y 1, ¿no? Te dicen, se requiere obtener 112 gramos, 12 kilogramos de óxido de calcio. O sea que aquí tú vas a tener tu relación estequiométrica, siempre no te olvides, y recién debajo de esto tú vas a colocar tu dato. Te dice que tú quieres tener 112 kilogramos de óxido de calcio. ¿Qué es esto? Quieres tener 112 kilogramos. A partir de la calcinación de una roca de caliza con 80% de pureza. La roca de caliza es esto de aquí, que es el carbonato de calcio, ¿no? Te dice que esta roca de caliza tiene un porcentaje de pureza de 80. O sea, que la masa que está aquí tiene 80% de pureza y tú ya sabes que esta masa que está aquí es la masa pura, ¿no? Porque esto es lo que te va a producir justamente los 112, porque recuerda que lo impuro no trabaja. Entonces aquí es la masa pura. Muy bien, entonces, profesora, si aquí es masa, aquí yo debo de colocar masa y como aquí también es masa, aquí debo de colocar masa para saber cuál es la relación de masas. ¿Cuánto pesa el óxido de calcio? Mira, pesa 56 gramos por mol. Multiplicado por 1, eso es 56. Voy a colocar kilogramos porque la relación todo es en kilogramos. ¿Y cuánto pesa el carbonato de calcio? El carbonato de calcio pesa 100. Entonces aquí será 100 gramos por mol. Multiplicado por 1, eso nos da 100 kilogramos, ¿no? O bueno, acá es kilogramos por mol, kilogramos por, perdón, gramos por mol. Entonces la relación que estamos colocando, si son 100 gramos a 56 gramos, es lo mismo a 100 kilogramos a 56 kilogramos, ¿no? Muy bien, entonces ahora yo les pregunto, chicos, espero que me hayan comprendido. ¿Qué están observando aquí? Y si me podrían decir cuánto voy a tener entonces de esa masa pura de carbonato de calcio que va a reaccionar. ¿200 kilogramos?
Correcto, muy bien. Entonces su compañera se dio cuenta que aquí es por 2, entonces aquí también por 2 y la masa que se necesita, la masa pura que está reaccionando es 200 kilogramos. Listo. Te pide que menciones, dice, la cantidad de la masa de caliza empleada en este proceso, ¿no? Entonces, tú no me vas a marcar 200 kilogramos. ¿Por qué, profesora? Porque tú no has colocado en tu reacción química 200. Tú has colocado más porque ese 200, esos 200 kilogramos es el 80%. Entonces, en la estequiometría, tú siempre tienes que colocar el 100%. Entonces, ¿cuánto será la masa real que has tenido que colocar? Haciendo una regla de 3, 200 multiplicado por 100 dividido entre 8, eso nos da 50 kilogramos. Perdón, 250 kilogramos. Entonces, tú colocas 250 kilogramos aquí en la reacción química, pero como es el 80% de pureza, la reacción química solamente trabaja con su 80% de esto y su 80% de esto es 200 kilogramos. Con eso vamos a llegar a tener como condición del problema los 112 kilogramos del óxido de calcio. ¿Ok? Entonces así sería la pregunta número 6. Rendimiento de una reacción. Lo que nosotros realizamos, y justamente es por eso que yo coloqué aquí el 100%, todo lo que nosotros hacemos aquí en el papel, ¿no? Por así decir, es perfecto, jóvenes. O sea que el rendimiento teórico siempre va a ser un porcentaje del 100%. Perfecto. Pero en cambio, la cantidad real que tú vas a tener siempre va a ser menor que el 100%. Y ese dato de la cantidad real, ¿no? O esa información siempre te tienen que dar de dato. ¿Ya? Entonces el rendimiento de la reacción se calcula como la cantidad real sobre el valor teórico multiplicado por 100. Puede ser masa, puede ser volumen, ¿no? Puede ser moles, pero siempre en la vida real es diferente, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, a ver, de acuerdo a la receta, 1 kilo de harina, más 4 huevos, más azúcar, más todos los ingredientes de una torta, dice que me va a dar una torta, no sé, se me ocurre, para una torta de 1,5 kilos, supongamos, ¿ya? Una torta de 1,5 kilos. Y cuando yo hago todo esto, lo mezclo todo, al final no me da 1,5 kilos. Entonces puede ser que me dé 1,2 kilos, 1,3 kilos, 1 kilo, ¿no? ¿Por qué, profesora? Porque puede ser, por ejemplo, que no haya reaccionado, no haya hinchado la masa, que no se haya misturado, no se haya mezclado muy bien el huevo con la leche, con la harina, qué sé yo. Muchos factores que van a estar involucrados de tal manera que en la vida real siempre nuestro resultado es menor con respecto al total. Y de eso nos habla justamente el rendimiento de una reacción. Entonces, por ejemplo, en la pregunta número 7, nos dice, el rendimiento de una reacción química depende de varios factores como la pureza, ¿no? de la sustancia, condiciones experimentales, entre otros. Si al reaccionar 106 gramos de carbonato de sodio, dato, aquí está el dato, están reaccionando 106 gramos de carbonato de sodio con suficiente hidróxido de calcio, bastante hidróxido de calcio, se producen, ojo, mira acá, la palabra clave en estos datos siempre va a ser se obtiene, ¿no? Se produce,
Son palabras claves que te va a permitir identificar que están hablándote del valor real, como es justamente acá. Se producen 60 gramos de hidróxido de sodio. Ah, entonces me están hablando del producto que la masa del hidróxido de sodio real, porque ese es el valor real, es 60 gramos. Determina el rendimiento de la reacción. Yo sé que el rendimiento es igual a la cantidad real sobre la cantidad teórica multiplicado por 100. ¿Tienes la cantidad real? Sí, la cantidad real ya lo tenemos, ¿cierto? La cantidad real es 60, ¿cierto? Eso es la cantidad real. Listo, entonces eso es la cantidad real, los 60. Y ahora nos falta determinar la cantidad teórica. ¿De dónde saco la cantidad teórica, profesora? La cantidad teórica lo sacas de la relación estequiométrica, ¿no? Siempre de la estequiometría. Acá no da espacio, pero ya te dije que acá siempre tienes que dejar un espacio para colocar tu relación estequiométrica que te va a permitir saber de cuánto a cuánto reacciona. Profesora, tengo masa, entonces aquí tiene que ir masa. Aquí tengo masa, acá tengo que colocar masa. ¿Cuánto pesa tu carbonato de sodio? Mira, 106. Ahí está. Veamos si está balanceado. Creo que sí, ¿no? Dos sodios, un calcio, un calcio. Un carbono. 3 más 2, 5 oxígenos y 2 balanceado. 1, 1, 2, 1. Entonces aquí 106 gramos por mol multiplico por 1. Eso me da 106 gramos. ¿Cuánto pesa el hidróxido de sodio? 40, profesora. 40 gramos por mol. Multiplicado por 2, 80 gramos. ¿Y cuál es tu dato? Oh, 106, o sea, el mismo. Entonces, ¿cuánto vas a producir? 80 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, tu masa de hidróxido de sodio teórico sería 80 gramos. Problema resuelto. Valor real sobre valor teórico multiplicado por 100, 75% sería el rendimiento de la reacción. ¿Correcto? Eso sería el rendimiento de la reacción. Bien. Pregunta número 8. Presten mucha atención. ¿Qué nos dicen en la pregunta 8? Nos hablan sobre la reacción química, nos dan la reacción química y vamos a ver lo primero si está balanceado. Siempre es importante ver si está balanceado. Un sodio, un sodio. Un cianuro, dos carbonos, 5 hidrógenos, reacción balanceada. Coeficientes estequiométricos, 1, 1, 1, 1. Dice, se hace reaccionar 19,6 gramos de cianuro de sodio. ¿Ok? Aquí está, miren el dato, aquí. Y aquí, como ustedes ya saben, se va a colocar la relación estequiométrica, siempre a la parte superior, ¿ya? La relación estequiométrica. Mira, se hace reaccionar 19,6. Aquí está, voy a colocar mejor con este resaltador. 19,6 de cianuro, ahí está el dato, con 8,72 gramos de bromuro. Chicos, estamos hablando de dos datos. ¿Te acuerdas qué cosa teníamos que hacer cuando se tenía dos datos? ¿En qué cosa teníamos que pensar rápidamente?
Porque acá tú te preguntas, ¿con quién voy a trabajar la regla de 3, profesora? ¿Con 19,6 o con el 8,72? Entonces, aquí es donde tú tienes que saber quién es el reactivo limitante y el reactivo en exceso, ¿no? Y es justamente una de las preguntas. ¿El reactivo limitante es el cianuro de sodio? Nos pregunta. ¿Cómo calculo el reactivo limitante, profesora? Vamos a colocar entonces la relación estequiométrica. Acá tú tienes 19,6 que es masa y 8,72 que es masa. Entonces aquí tienes que colocar masa y aquí tienes que colocar masa. ¿Cuánto pesa el cianuro? 49 gramos por mol. Si son 49 gramos por mol multiplicado por 1, ahí está tu 49. ¿Cuánto pesa tu bromuro de etilo? 109. Bien, 109 gramos por mol. Si tú multiplicas por 1, eso sería 109. ¿Listo? Quiere decir entonces que 49 necesita 109 gramos de este reactivo. Ahora, ¿cómo calculo, profesora, mi regla de 3? Perdón, mi reactivo limitante a mi reactivo en exceso. Es muy fácil. Mentalmente, o si eres súper rápido multiplicando, tú tienes que hacer la multiplicación. 109 por 19,6 y 49 por 8,72. Entonces, ¿qué valor te va a dar mayor? 19,6 por 109 o 49 por 8,72. Entonces yo creo que es claro, sin necesidad de multiplicar, darse cuenta que el 109 por 19,6 va a ser siempre mayor con respecto al 49 por 8,72, que me va a dar un resultado menor. Por lo tanto, se acabó porque el resultado menor siempre me dice entonces de que esta sustancia es el reactivo limitante. Yo no voy a trabajar con estas multiplicaciones, solamente me permitieron ver quién es mayor y menor. Como les dije, no es necesario ni siquiera determinarlo, porque a simple vista puedes darte cuenta quién es mayor o quién es menor. Entonces ahora ya sabes que tú vas a trabajar todo con el reactivo limitante. O sea, profesora, yo tendría aquí la relación estequiométrica, ¿no? De 49 gramos de cianuro de sodio que reacciona con 109 gramos del bromuro de etilo y de acuerdo al dato que tengo, yo tendría que colocar el reactivo limitante que sería 8,72 gramos. Con este tú me vas a trabajar todo al respecto, que es lo que nos preguntan en el enunciado, ¿ya? Queda sin reaccionar 15,7 gramos del reactivo en exceso. Ah, si este es el reactivo limitante, esto es el reactivo en exceso. Tú de él tienes 19,6, pero ¿sabes qué? Esos 19,6 se dice que está en exceso porque va a sobrar. ¿Te acuerdas del pan con queso que teníamos, o del pan con jamón, que teníamos 5 jamones y 4 panes y formábamos solamente 4 sándwiches? ¿Quién estaba en exceso? El jamón. ¿Cuánto sobraba del jamón? 1, porque solamente se iba a poder utilizar 4 para los 4 sándwiches. Igual aquí. Entonces, profesora, yo tengo aquí que 49 necesita 109 gramos de esta sustancia. ¿Cuánto voy a necesitar de este cianuro de sodio? En este caso, por ejemplo, dices, a ver, yo quiero ver si es por 2, entre 5, un poquito complicadito, ¿no? Entonces aplicas tu regla de 3. Tu masa, ¿a qué va a ser igual? 8,72 multiplicado por 49
y todo dividido, ¿no? Acá se divide entre 109. Entonces, ¿cuánto sería esa masa? 8.72 multiplicado por 49 entre 109, esa masa te sale 3.92. ¿Ok? 3.92. ¿No? ¿Sí está bien? 3.9. 19,6. Ajá, 3.9. Listo. 3.9 gramos. ¿Ok? Entonces, esa masa que va a reaccionar es 3.9 gramos. ¿Correcto? Eso sería la masa de cianuro de sodio. Como tú sabes que esto es el exceso, entonces, ¿cuánto se tenía inicialmente del exceso? Se tenía inicialmente, mira, 19,6. Entonces, la masa que sobra del reactivo en exceso va a ser igual a la masa total, ¿no? Menos la masa que reacciona. Y ya con eso yo voy a saber cuál es la masa que sobra, o podemos decir que esa masa que sobra es la masa que no reacciona. Yo tenía entonces de la masa total de ese exceso, ¿cuánto? 19,6. Pero de ese 19,6, de acuerdo a mi cálculo, solamente está reaccionando 3,9. Entonces, ¿cuánto es la masa que sobra? La masa que no reacciona. 15,7 gramos. Y eso sería entonces verdadero, ¿no? Esto sería correcto. Aquí también. Y luego dice, con 50% de rendimiento se obtendrá 2,8 de cianuro de etilo. A ver, cianuro de etilo está aquí. Y la relación que tenemos aquí es de 2,8 mililitros, ¿correcto? Entonces, para eso nos dan el volumen del cianuro de etilo. Entonces yo voy a calcular primero la masa, porque tú ya sabes que esa densidad, ¿qué te explica? ¿Qué te dice cuando la densidad es 0,78 gramos por mililitro? Que por cada mililitro de cianuro de etilo, esto pesa 0,78 gramos. Entonces, si me están preguntando cuántos mililitros, yo tendría que ver cuánto sería esa masa que tengo de cianuro de etilo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a calcular. El cianuro de etilo pesa 55 gramos por mol, ¿no? Como el coeficiente habíamos visto que era 1, 1 y 1, 55 por 1, 55. Y aquí hacemos regla de 3. ¿Cuánto será entonces la masa que vamos a obtener? Puedes trabajarlo con el 3,9, con el 8,72. Por entre. Entonces esa masa sería 8,72 por 55 y todo dividido entre 109. ¿Cuánto será esa masa? 8,72 multiplicado por 55 y todo dividido entre 109, eso nos da 4,4, ¿cierto?
Entonces aquí nos da 4.4. Muy bien. Por lo tanto, si tenemos 4.4 gramos, ¿cuántos mililitros vamos a obtener? Entonces calculamos aquí. 4.4 gramos, ¿cuánto de volumen nos va a dar? Entonces 4.4 por 1 entre 0.78. Eso nos da un volumen de 5.6 mililitros. Entonces tenemos un volumen del 5.6 mililitros del C2H5 cianuro. Ahora, chicos, todo lo que hemos realizado en esta hoja o en en esta PPT es perfecto, ¿cierto? No hay no hemos visto reactivo porcentaje de pureza, entonces todo el rendimiento de todos los cálculos que hemos realizado es perfecto, es teórico. Eso es lo que nosotros esperamos obtener. Eso quiere decir entonces que este volumen obtenido, ese volumen de cianuro de etilo que tenemos, que es 5.6 mililitros, ¿no? Que hemos obtenido, es perfecto. Eso es a un rendimiento del 100%. Pero hay una condición en ese enunciado que tu rendimiento tiene que ser la mitad, el 50%. Entonces, si el rendimiento fuera el 50%, pregunto, ¿cuánto sería el volumen real que se ha obtenido? Como esto es la mitad y esto es la mitad, el volumen sería 2.8 mililitros. Y eso sería verdadero. Entonces ahí tendríamos que la respuesta sería la alternativa no, falso, verdadero, verdadero, la alternativa dada, ¿no? Y eso sería, jóvenes, todo referente a la estequiometría, ¿no? Full cálculos, sí, bastantes cálculos que ustedes tienen que practicar y practicar para que ustedes puedan mejorar, ¿no? Bien, entonces voy a presentarles las claves de los propuestos para que ustedes intenten resolver. Este tema de estequiometría es bastante cálculo. Y eso que los temas de aquí en adelante sí van a ser bastantes cálculos, jóvenes. Ya estamos full cálculos porque el siguiente ya viene soluciones, ¿no? Viene cinética, viene este constante de equilibrio. Entonces es full fórmulas y full cálculos. ¿Ya? A ver, entonces, ya. A ver, lo voy a proyectar para que puedan también tomarle un screenshot a la pantalla y puedan ustedes ver cómo es la solución. ¿Ya? Listo. A ver, tenemos en la pregunta número 1 la clave enano. ¿Ok? En la pregunta número 2 hay una corrección aquí. La respuesta es C2H5, ¿ya? No tomen en consideración esa solución porque hay un error. La respuesta es C2H5, ¿ya? En la pregunta número 3, la clave es avión, ¿ya? La clave es avión. En la pregunta número 4, la clave es casa. En la pregunta número 5, la clave es barco, ¿ok? Y en la pregunta número 6,
la clave sería la alternativa enano. ¿Ya, chicos? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Todo bien? Ya. Listo, chicos. Entonces, con esto terminamos y ya nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Chao, Lucía, cuídate. Nos vemos. Chao, chicos. Buenas noches o buenas tardes. Chao, chao.